Pepe Bayardi, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Néstor? ¿Bien? Yo cada día mejor, no sé cómo hago. Tengo el espejo de la finada de mi madre que me ve muy bien. Bueno, Y no es me un espejo alegra, mentiroso. Yo no me voy a poner a discutir con el espejo. Yo le creo. me alegra, me alegra, me alegra. Bueno, a ¿Cómo andás, ver, Pepe? Tengo por bien, acá algo que simplemente lo abrí y miré algunos titulares. No lo tengo para hoy, pero lo tendré para dentro. Le Monde Diplomatique, Colombia en transición y algo de unas cuantas cosas, ¿está? Está lindo sí, para ver algunas cosas. No es que le esté a haciendo ver. propaganda al diario, me costó como 250 pesos. Sí, no le pude entrar todavía al artículo, pero es obvio que en realidad mi idea de hoy era conversar un poquito. Hemos venido hablando del mundo global, pero creo que hay que parar un rato también en la región y los desafíos que están en la región. Entre ellos este que planteabas, que tiene que ver con el resultado electoral que llevó a la fórmula Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia de Colombia. Y lo voy a dividir en el intercambio que tengamos hoy con dos temas. Uno es los desafíos que tiene Colombia y otro que es una introducción en la que vamos a tener que seguir después varias veces conversando, que son la importancia que tienen las elecciones del 2 de octubre en Brasil, ¿no? Por las dimensiones que tiene Brasil, por la importancia que tiene Brasil a nivel global y por la importancia que tiene en la región. Así que esa es la idea que hoy tenía. Eh, Lo que está pasando, el agravamiento en cuanto a la discusión de la campaña electoral, hubo un asesinato de un tesorero del PT. exacto, era un punto que me parece hoy central. El tema de que Brasil está enfrentando una campaña electoral que se presenta como violenta, la campaña electoral más violenta desde 1985. Pero quería, bueno, primero saludar el tema este de lo que va a implicar este proceso de cambio que a partir del 7 de agosto se puede dar en Colombia, ¿no? Colombia, para que se tenga claro, yo ya siempre arranco cuando estamos en un espacio comunicacional de uruguayos y uruguayas, aclarando que muchas veces los uruguayos y las uruguayas tratamos de ver la realidad de nuestros países con los ojos de nuestra evolución institucional. Y creo que nos equivocamos, porque la realidad del continente americano, latinoamericano, digamos, le tiene poco que ver con la evolución institucional, desde el punto de vista de la institucionalidad, que tuvo el Uruguay una vez que superó a fines del siglo XIX la puja entre militaristas y civilistas. Quiere decir que en realidad tenemos que tener claro que cuando hablamos de la realidad latinoamericana no la podemos ver con los ojos y con nuestra propia experiencia, porque es una realidad muy compleja. Tan compleja que Colombia hasta el momento actual nunca, nunca abandonó la violencia política. Violencia política que recorrió el siglo XIX, pero que recorrió gran parte del siglo XX hasta nuestros días, que recorre hoy la violencia política en Colombia. Cuando hablo de violencia política, muchas veces nos remitimos a los últimos 40, 50, 60 años, que tiene que ver con la violencia llevada adelante por grupos guerrilleros, la FARC, el ELN, con el gobierno, pero ojo, porque la violencia política en Colombia asumió violencia política entre liberales y conservadores, o sea, partidos que vienen desde el siglo XIX en la realidad colombiana, y hay un periodo desde la década del 20 hasta el 40 que está caracterizado como el periodo de la violencia, y que se expresó con mucha fuerza a fines de la década del 40, en 1948, con la muerte de un candidato liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán era un candidato liberal que tenía
todo para ganar en las elecciones de ese momento y que fue asesinado. Pero los crímenes políticos y los asesinatos políticos de candidatos siguieron en Colombia durante mucho tiempo. Por lo cual, a veces cuando remitimos que solo hay violencia política por esta etapa que se fue de la década del 60, del 64 en adelante, con la guerrilla de Marquetalía, estamos soslayando que hubo violencia política que nunca dejó de estar presente en la realidad colombiana. Y esto es un tema muy importante porque esa violencia política, bueno, ya dije, se llevó varios candidatos presidenciales, se llevó a Jorge Eliezer Gaitán, se llevó a Carlos Galán, se llevó a Carlos Pizarro, se llevó a Bernardo Jaramillo Osta, se llevó candidatos presidenciales durante gran parte de el siglo XX. Y recordemos que en la década del 90 se había conformado un sector que había abandonado, salido de la lucha guerrillera, que se llamó la Unidad Popular y que estaba como candidato a Bernardo Jaramillo. Y esa organización política en la década del 90 sufrió el asesinato de más de 4.000 de sus militantes. O sea, 4.000 militantes fueron asesinados durante la década del 90. Esa Colombia que, en fin, más recientemente, ya viniendo más a la época actual, cosa que pueden tener presentes los televidentes. Cuando hablaba de 4.000 militantes, estamos hablando de actores sociales. ¿No eran Sí, guerrilleros o sí. sí? No. Eran militantes políticos de un partido legal que llamaba la Unión Popular. Tuvo Ah, como candidato a Bernardo Jaramillo, que fue asesinado. Fue asesinado él, fue asesinado Santiago Antequera, fue asesinado, en fin, miles de militantes en ese periodo de la década del 90. Y en la última etapa, en realidad la etapa que tuvo que ver con el tema de las conversaciones de paz que derivaron en el acuerdo firmado en noviembre de 2016 entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, se firmó el 24 de noviembre. Yo tuve la posibilidad de participar en La Habana en una de las comisiones que tuvo el acuerdo de paz, una comisión que tenía que ver con el cese al fuego bilateral y definitivo, la comisión 3 de los acuerdos de La Habana. Fui en representación de la presidencia pro tempore de UNASUR que tenía Uruguay, conjuntamente con Jean Arnaud, que fue el delegado del secretario general de las Naciones Unidas, porque esas conversaciones de paz que venían desde el 2012 se habían complicado entre abril y mayo del año 2015 por enfrentamientos entre militares y guerrilleros, con muertes de militares y guerrilleros, y se había pedido la participación de externos a las conversaciones, y se le había pedido a la presidencia de UNASUR y, y al secretario general de la ONU que nombraran delegados, y yo fui como delegado de la presidencia pro tempore en aquel momento de UNASUR a esa conversación. De ese grupo de trabajo, eran 6 grupos de trabajo, ¿está bien? Y yo participé ahí en ese grupo en el que se trataba de poner cese al fuego bilateral y definitivo. Era la tarea de ese grupo. A lo que voy es que en noviembre de 2016, el 24 de noviembre de 2016, se firma el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, que tuvo la... de 40.000 Sí, en ese momento guerrilleros. tenían menos. En ese momento tenían menos. Se calculaba que ya había menos guerrilleros, pero eran 10, 12.000 en ese momento, Ajá. que habían firmado el tema de la desmovilización. O sea, cuando se firma el acuerdo de paz hay un compromiso de desmovilización, de desarme primero, de entrega de armamento, que iba a ser y fue supervisado por la ONU, y de desmovilización. A lo que voy de violencia política es que este acuerdo de paz, que estuvo, diríamos, en contra a el sector centro democrático del expresidente Álvaro Uribe, que está sindicado como cabeza de todo lo que fue el paramilitarismo en toda esa época, terminó
firmándose en noviembre, como decíamos, de 2016, pero desde noviembre de 2016 a hoy, o sea, noviembre de 2016 donde se firma el acuerdo de paz, a hoy, ¿también? Van asesinados más de 320 guerrilleros desmovilizados, hombres y mujeres desmovilizadas, en el marco de ese acuerdo de paz, y van asesinados más de 1000 dirigentes de organizaciones sociales y de derechos humanos. Quiere decir que tenemos que dimensionar lo que es la violencia, lo que ha sido la violencia política en Colombia, y dimensionar lo que es la violencia política en Colombia en el momento actual. De ahí que hay un enorme desafío del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez en lo que tiene que ver con lograr la institucionalización democrática efectiva y real en Colombia, y para ello todos los latinoamericanos, las latinoamericanas, deberíamos colaborar, porque es un pueblo que desde el punto de vista de la violencia política ha sufrido enormemente, vuelvo a repetir, desde la época de la primera independencia hasta el momento actual. Así que, dime. Sí. En el medio de todo eso no quiero dejar pasar que tienen 8 bases militares y que es un objetivo número 1 en Latinoamérica, Colombia para Estados Unidos. También lo es como parte, y no sé cómo es que se vincula a la OTAN, pero desde el punto de vista militar, Bien, bien. están totalmente atentos a lo que pasa en Colombia. Bien, exactamente, como tú decís, hay 8 bases, digamos, confirmadas en Colombia, ¿no? O sea, 8 bases militares identificadas en Colombia. Algunos hablan de más bases militares estadounidenses en Colombia. Así que eso es un dato de la realidad. En segundo lugar, ha sido, por lo menos, la cabecera de puente de los Estados Unidos en América del Sur, digámosle, con esa dimensión de ayuda militar. Desarrolló o impulsó más de 13.000 millones de dólares desde el año 2000 para llevar adelante lo que llamó el Plan Colombia, que era un plan que Se cortó un poquito pretendía, ahí, bueno, 13 mil acabar millones de dólares, con ¿de lo qué año dijiste? del 2000, 2000. cuando se aprueba lo que se llama el Plan Colombia. ¿Está bien? Y la idea era, bueno, acabar con el narcotráfico, pero también era darle soporte a la contrainsurgencia del gobierno colombiano, ¿no? Y más allá de ese volumen de dinero aplicado, 13.000 por debajo de la pierna, por debajo de la pierna, se habla de 13.000 millones, ¿está bien? No se logró en todo el periodo, no se logró disminuir, ni mucho menos, la producción de cocaína y de drogas en Colombia, que se siguió desarrollando durante todo ese periodo, ¿no? Que hay datos que registran que, lejos de disminuir, el volumen de droga producida ha seguido aumentando, ¿no? Bueno, esto tiene que ver, algún día lo trataremos, con el tema de cómo es la lógica del combate al narcotráfico, ¿no? Porque mientras haya consumo, y el consumo es mayoritariamente en los países centrales, Estados Unidos sin duda, y Europa también, va a seguir existiendo la producción. Por lo cual, Un dato a agregar que tengo por ahí de la cadena Telesur. Habían, cuando el comienzo del gobierno Duque, 180.000 hectáreas más o menos, y ahora hay más de 260.000 hectáreas plantadas de coca. sí, 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 Cuando por están eso, o las sea, bases ahí para contrarrestar el contrabando, increíble. a ver, esto es una lógica que obviamente no cierra con los objetivos que se tuvieron planteados. Pero bueno, Colombia es un pueblo, en mi opinión, maravilloso, lo conozco. Son hombres y mujeres, en fin, de una alegría vital muy importante, pero han sido un pueblo sometido a niveles de sufrimiento y, desde el punto de vista político, a niveles de violencia política muy importantes. Así que este tema yo quería incorporarlo. Vos pusiste ahí el tema del artículo de Le Monde Diplomatique, y yo las referencias que hice es para que se tenga
claro cuáles son los desafíos imponentes que Colombia tiene para poder alcanzar la paz desde el punto de vista político. Para mí es de dimensiones enormes, por lo cual los y las latinoamericanas deberíamos seguir este tema no con lejanía, sino con cercanía. Esto era uno de los... Termino un agregado más, pero una Colombia además en una situación especial con Venezuela también. Digo Claro, que no es claro, claro, ajeno. claro, claro. O con Sí, la sin frontera con duda, Brasil. sin duda. Hay, por lo que ha trascendido, las conversaciones del presidente Petro con el presidente Maduro de restablecer las relaciones fronterizas y las relaciones en todas sus dimensiones entre dos pueblos que están pegados y que comparten cerca de 3.000 kilómetros de frontera. Disparate la cantidad de kilómetros de frontera que comparten. Así que este es otro de los desafíos que se tiene y esperemos el aporte importante del nuevo gobierno de Colombia en que por primera vez, hay un gobierno, ya no diría de izquierda, sino un gobierno progresista, porque Eliezer Gaitán, asesinado en el 48 y que provenía del Partido Liberal, era un hombre progresista también, ¿no? Era un hombre que pretendía llevar adelante una reforma agraria, pretendía llevar adelante, atender las necesidades de colombianos y colombianas. Un dato por último, porque quiero entrar al otro tema, si no se nos va a ir largo. Tiene que ver con el Tenemos tema tiempo, de que, tenemos tiempo. Tengo una picante ahí en la punta antes que te vayas. bueno, tengo que decir que durante todo este tiempo de violencia política, ¿no? desde todo el siglo XX, en realidad se ha desplazado cerca de 5 a 6 millones de campesinos en Colombia. ¿Bien? Y en ese desplazamiento estuvieron, digámosle, la situación de conflicto que había en determinadas zonas, sin duda, pero estuvieron muchos paramilitares al servicio de terratenientes, de grandes terratenientes. Y uno de los puntos que tiene el acuerdo de paz, que deberíamos tenerlo presente, porque va a tener mucha resistencia, es la devolución de las tierras mal habidas. A ver si explico. O sea, es el reintegro de las tierras mal habidas a campesinos y campesinas. Por lo cual, imaginémonos la resistencia de esos terratenientes que han usufructuado esas tierras mal habidas por desplazamientos con violencia de esos campesinos, la resistencia que pueden presentar. Así que tomemos referencia de estos temas porque son temas que van a estar presentes sin duda alguna en en este periodo que se abre a partir del 7 de agosto. Digan. Una pequeña reflexión lo más corta posible para no quitarte el resto del tiempo. Pero ¿qué papel jugó y qué papel podría haber jugado una UNASUR en este conflicto de Colombia y algunos otros que anden por allí? Sin duda. A ver, la UNASUR, que fue un proyecto impulsado por el gobierno de Brasil bajo la presidencia del presidente Lula, fue, en mi opinión, un ámbito institucional sudamericano muy importante, porque pretendía encarar los problemas políticos que pudieran existir entre los países sudamericanos para solucionarlos a través de la vía político-diplomática. Y lo logró en muchos de los casos, y la derecha atacó a la UNASUR diciendo que la UNASUR era un ámbito de unidad ideológica de los partidos de izquierda. Se comió, quienes hacen esa crítica de la UNASUR, que en la UNASUR participó el gobierno de Colombia, con Álvaro Uribe, en la que Juan Manuel Santos, yo era ministro de Defensa en el momento del 2009, y Juan Manuel Santos, antes de ser presidente, fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe en Colombia, o sea que participó un gobierno de derecha, en algunos casos hasta de extrema derecha, colombiano. Participó también el gobierno de Piñera, en el primer gobierno de Piñera. Quiere decir que fue un ámbito muy importante. ¿Para qué? Para atemperar la eventualidad de los problemas políticos que se pudieran plantear adentro de los países y entre los países. Y lo logró en un momento cuando desactivó un golpe de Estado a Rafael Correa en Ecuador,
y cuando también desativó en el primer gobierno de Evo Morales el secesionismo que llevaba adelante lo que se llama la medialuna del oriente boliviano. Quiere decir que este ámbito, yo creo, y hasta que lo planteaste como lo pusiste arriba de la mesa, yo creo que es un ámbito que espero que si el presidente Lula y el expresidente Lula ganan la elección en Brasil, podamos volver a recomponer. Porque además, cuando las hipótesis de conflicto de todos los países latinoamericanos y sudamericanos particularmente, las hipótesis de conflicto militares eran con sus vecinos, o sea, se desarrollaron como hipótesis de conflicto que los estados mayores la estudiaban en relación a hipótesis de conflicto con sus vecinos. La UNASUR tuvo la capacidad de formar el Consejo Sudamericano de Defensa, y en ese Consejo Sudamericano de Defensa había un fuerte compromiso de poner sobre la mesa con transparencia todas las hipótesis de conflicto, había la transparencia de poner sobre la mesa todos los libros blancos en materia de defensa para ganar en confianza armónica y alejar o aventar la posibilidad de conflicto de naturaleza militar. Yo creo que fue un organismo muy importante que la derecha, los sectores de la derecha, que siempre han estado más vinculados a los intereses del norte que a los intereses de la región y de cada uno de esos países, desactivó una vez que llegaron a los gobiernos en esta etapa, primera etapa de gobiernos progresistas en la región. Pero quería poner un punto que tú hacías referencia, porque vamos a hablar mucho seguramente todo este tiempo de la campaña y de lo que se juega en las elecciones en Brasil, de esto que citaste, que fue lo que pasó el pasado 10 de julio, en que hubo una noticia que sacudió la campaña electoral en Brasil, que fue el tema del asesinato en Foz de Iguazú de Marcelo Arruda, un guardia municipal, líder del PT en su localidad, que fue asesinado por un partidario de Bolsonaro el día que festejaba su cumpleaños número 50, y que lo había hecho en el local, en un local de la Asociación Deportiva Salud y Fuerza de Itaipú, y lo había decorado con elementos del PT, del cual él era un líder local, y con la foto de Lula. Y en ese momento se acercó, cuando se estaba llevando adelante el cumpleaños, este iracundo bolsonarista, José da Rocha Guarañó, según lo trascendido en la información de prensa, en un auto en la que venía con su señora probablemente y con un bebé, o sea, que era su bebé, sacó un arma, amenazó a los que estaban presentes, se retiró y dijo que iba a volver, y volvió. Y efectivamente volvió y emprendió a tiros contra el líder del PT, y contra los que estaban allí presentes. El líder del PT, que era un guardia municipal, respondió en su momento y lo hirió, y acabó con la vida de este líder del PT. A lo que quiero decir, a lo que quiero llegar, es que esta violencia política en Brasil, que va a ser, en mi opinión, la campaña electoral más violenta, espero que no, espero equivocarme, digamos, no pretendo ser un pitonizo, espero equivocarme, pero la campaña más violenta desde el punto de vista político de 1985 tiene un actor principal, que es el actor principal estimulador de la violencia, que es el presidente Jair Bolsonaro. ¿Está bien? O sea, no tengo ninguna duda que el presidente Bolsonaro es uno de los principales responsables de lo que es la violencia política en Brasil. En primer lugar, ¿está bien? A ver, este bolsonarista bajó en el acto y dijo: Bolsonaro es el mito y ustedes son los filios de puta, cabrones. O sea que era obvio que venía estimulado para tener una actitud, diríamos, como la que se vivió. Pero a lo que voy es que esa violencia política ha sido estimulada en primer lugar por el presidente de Brasil. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en 2018 tuvo en un acto
que salió, trascendió, hubo videos con respecto a esto, en que desde la tribuna, con un arma de guerra, un arma potente de guerra, ¿está bien? Hizo un discurso estimulando a matar a las pandillas del PT en el estado de Acre. O sea, ha estimulado el armamentismo en Brasil, se ha enfrentado en Brasil con medios de comunicación, se ha enfrentado con periodistas, particularmente con mujeres, y haciéndolo con muchísima violencia, se ha enfrentado al tribunal, a jueces, se ha enfrentado al Tribunal Supremo Electoral. En lo último que lo ha enfrentado es en el cuestionamiento al voto electrónico, ¿no? El voto electrónico en Brasil, hace tiempo que está instalado, es el mismo sistema por el cual Bolsonaro fue elegido presidente, y hoy lleva adelante una furibunda campaña contra el voto electrónico, y en mi opinión es que está ambientando el camino para eventualmente poder desconocer o pretender desconocer el resultado electoral, si ese resultado electoral es adverso frente a la candidatura del presidente Lula. Por lo cual, yo creo que hay que seguir de cerca toda la realidad de las elecciones en Brasil, porque sabemos, la violencia política es connatural. Para mí Bolsonaro es un fascista, diríamos, ¿no? La violencia política es connatural al fascismo, que trabaja, como yo siempre he dicho, sobre aquellos sentimientos más primitivos de las personas, o sea, sobre las capacidades reactivas más primitivas de las personas, lo que yo a veces llamo como el cerebro reptiliano, ¿no? El primer cerebro, aquel que nos hace de alguna manera haber incorporado a lo largo de la evolución aquellas cosas que van defendiendo, o sea, la defensa de lo vital, y que muchas veces lleva a reaccionar con agresividad. Y también trabaja mucho el tema de las emociones, haciendo responsable, muchas veces el fascismo lo hizo en Europa, en Alemania, cuando hacía responsable de todos los males de Europa, a los judíos, y después a los gitanos, y terminó llevando adelante el holocausto. O sea, el fascismo trata de identificar a alguien que sea responsable de los males, y después estimula a sus seguidores a las reacciones con violencia contra eso que ellos responsabilizan como el responsable de todos los males. Y en este caso, Bolsonaro ha tenido un papel, diríamos, de primera línea en el estímulo de esa violencia política que está caracterizando las elecciones en Brasil, y que lamentablemente, espero equivocarme, a ver, siempre no pretendo ser... ¿Cuándo y qué papel juega en Brasil la religiosidad, hablando Bueno, en plural? buena pregunta. Porque Brasil en realidad tiene muchos sectores evangélicos. Dentro de los sectores evangélicos, los neopentecostales, ¿está bien?, son absolutamente conservadores y reaccionarios, diríamos, son un punto de apoyo muy importante de Bolsonaro. De la misma manera, en la elección del 2018, muchos sectores evangelistas, muchos sectores de la iglesia evangélica también apoyaron a Bolsonaro. La información que tengo, la que he registrado, es que esos sectores neopentecostales, muchos siguen apoyando a Bolsonaro, pero muchas iglesias evangélicas en realidad están, diríamos de alguna manera, de vuelta del bolsonarismo, y están apoyando, o se plantea una parte muy importante de ella, apoyar al expresidente Lula en esta campaña electoral de octubre, en estas elecciones de octubre de este año. Quiere decir que en realidad hay una lectura, bueno, no solo, vamos a entender, muchos referentes políticos de la política brasilera apoyaron a Bolsonaro. Yo explicaba la otra vez que la lógica de atacar a Lula, al PT, y atacar y llevar adelante esa brutal campaña que llevaron contra ellos, yo creo que para sectores de la derecha o centro derecha implicó que, bueno, si se desbarrancaba el PT, en realidad el candidato de ellos, ¿está bien?, iba a ser el candidato que tuviera posibilidad de hacer frente a lo que significaba Bolsonaro. El problema es que el PT no se desbarrancó,
de la manera en que lo presuponían después de los ataques que llevó adelante el Poder Judicial, que llevó adelante los medios de comunicación, que llevó adelante la gran prensa. No se desbarrancó de la misma manera, el PT pasó a la segunda vuelta con Fernando Haddad y el otro que había pasado era o sea, esta figurita que habían desarrollado, ¿no? Que era la de Bolsonaro, que había sido intrascendente como legislador durante 25 años y que terminó después teniendo el respaldo de muchos actores políticos que hoy están de vuelta, ¿no? De muchos actores políticos que hoy al ver a la situación a la que se ha llevado Brasil, están rebobinando, porque acá lo que puso en juego el bolsonarismo es la institucionalidad democrática brasilera, que se había ido consolidando paso tras paso desde 1985, y la degradación que se dio al interior de Brasil, más allá de lo que fue el peso, la pérdida de peso de Brasil en lo que tiene que ver con el tema de su inserción internacional, ¿no? Peso que había ganado. A eso iba yo. Parte de la gran burguesía y del empresariado paulista está con mucha preocupación, por ejemplo, con el BRICS y con cosas que están pasando a nivel internacional. No tiene una política internacional definida. Claro, lo que pasa es que el bolsonarismo llegó a degradar tanto a Brasil con sus políticas que el peso internacional que Brasil había ganado durante la época de los primeros dos gobiernos que encabezó el presidente Lula, en realidad lo ha perdido de una manera descomunal en poco periodo de tiempo. Entonces yo creo que hay una revisión, incluso hay una revisión en la que hoy ya ha habido pronunciamientos y está habiendo pronunciamientos cada vez mayores de gente que no necesariamente es afín al PT, pero que y está respaldando hoy al presidente Lula. Y me parece muy importante, este es un tema que después deberíamos discutir, sobre todo porque he oído críticas a veces de algunos compañeros de la izquierda, en que la estrategia llevada adelante, porque hoy el problema en Brasil es democracia o fascismo. O sea, a ver si cortamos por lo grande, ¿no? O sea, el problema de que lo que está en juego en Brasil es democracia o fascismo. Y el tema de la estrategia que ha llevado adelante el presidente Lula, de solicitar al Partido de los Trabajadores, ya que lo respaldan, que aceptaran como vicepresidente a Geraldo Alckmin. ¿Quién es Geraldo Alckmin? Geraldo Alckmin fue candidato en 2006 contra Lula por el partido socialdemócrata, el PSDB, Partido de Socialdemocracia Brasilera. Lula lo derrotó en las elecciones del 2006. Es un hombre de centro derecha, podríamos calificarlo, ¿bien? Y Lula pidió que aceptaran que Geraldo Alckmin fuera su candidato a vicepresidente. Esto llevó a una discusión adentro del PT, todavía creo que se está dando la discusión dentro del PT, seguramente hay discusión también acá sobre esa estrategia, pero cuando el tema es democracia o fascismo, en realidad no tenemos que dudar en que hay que unir a todos los sectores que se consideren democráticos para derrotar o aislar el fascismo. Porque sabemos que cuando el fascismo crece, las sociedades se deterioran no solo en su institucionalidad, sino en las propias garantías al interior de esa sociedad. Es cierto que hay que hacerle el cruce, yo estoy dando ya mi opinión, comparto contigo. También es cierto que es muy fresco la traición de Temer y la traición de la propia burguesía paulista que los tiraron le inventaron cosas que no existían. Pero lo de Temer fue bestial. Sí, sí, esta es la discusión que hoy hay, que atraviesa también la interna de Brasil, ¿no? Pero, a ver, yo estoy de acuerdo Sí, sí, claro. en que con todas las aprensiones, ¿no? Podría contar hasta conversaciones que en su momento tuve con el presidente Lula, con el expresidente Lula, ¿eh? En la que yo también conversé en el año 2016, cuando yo ya veía que no lo iban a dejar ser candidato a presidente, y le dije que creía que no lo iban a dejar ni ser candidato a presidente, ni hacer campaña electoral, y también le dije que, bueno, el futuro era complicado, porque había sectores a los que él, en el marco de un proyecto nacional, le había dado espacio para crecer y expandirse,
¿Está bien? Con la contraparte que le dejaran redistribuir en un país en el que la redistribución de la riqueza es absolutamente inequitativa, ¿está bien? Y que en un momento después de la crisis del 2008, cuando esto repercutió en 2013-2014, en realidad le mordieron la mano al propio presidente Lula, ¿no? O sea que Lula tiene claro cuál es el desafío, pero creo que tiene más claro que hay que derrotar al fascismo para no dejarlo crecer, porque el crecimiento del fascismo puede llevar a una desvirtuación de toda la sociedad brasilera, ¿no? Y de la región. Digo, bien pequeña, estamos pasados, pero tú que has estado en delegaciones a nivel internacional, recién nuestra vicepresidenta de la República junto a otras delegaciones internacionales están de visita en Ucrania y Rusia. ¿Qué Y, tanto se puede esperar de ese tipo de visitas? Y en este bueno, a marco ver, global de casi no, de guerra. es una delegación que está integrada por la Unión Interparlamentaria, de la cual la vicepresidenta de la República es una de las vicepresidentas de la Unión Interparlamentaria Mundial, y seguramente es un esfuerzo, en fin, que la propia Unión Interparlamentaria, que es un organismo que junta a los parlamentos a nivel mundial, entendió del caso necesario llevar adelante. Como yo ya he dicho en las otras oportunidades, bueno, a ver, todos los gestos que se puedan hacer por la paz van a contar en general con respaldo, pero acá, cuando uno habla con actores para solucionar este conflicto, tiene que hablar con Rusia y con Ucrania, sin duda tiene que hablar con Rusia y con Ucrania, pero tiene que hablar con Estados Unidos, tiene que hablar con Alemania, tiene que hablar con Francia, con la guerra hasta el último ucraniano. Han sido los países de la OTAN que tienen una enorme responsabilidad en esta guerra por haber extendido las fronteras de la OTAN, que es una organización, lo digo para los que no hayan escuchado la última programa, el anterior programa, es una organización defensiva de Occidente que fue creada para enfrentar el Pacto de Varsovia, de la esfera de la Unión Soviética, y que cuando cayó la Unión Soviética, desapareció el Pacto de Varsovia, siguieron extendiendo sus fronteras hacia el este, y estaba avisado que extender las fronteras hacia el este iba a derivar en un conflicto como el que se derivó. Entonces, hay otros interlocutores, más allá de que se haga todos los gestos que tiene, que son los que se tienen que sentar a la mesa, y vuelvo a repetir lo mismo que dije la otra vez. Esto lo avisaron académicos, militares, políticos estadounidenses, no de otro país. Hasta Henry Kissinger también terminó avisando que el llevar las fronteras de la OTAN al este iba a derivar en un conflicto como el que se derivó. Así que, más allá de los gestos, hay que sentar a otros actores a la mesa para poder ambientar una salida a esto, ¿no? Por suerte, hoy en Turquía está habiendo una reunión, y termino con esto, en la que Rusia está reafirmando su compromiso de que está dispuesta a dejar salir todo el grano ucraniano, que es, digámosle, importante para muchos países que van a sufrir mucho hambre si no, está dispuesto si Ucrania se compromete a desminar o a recoger las minas que puso en el Mar Negro. Esta es una negociación que se está desarrollando ahora y que espero que dé resultado para por lo menos paliar las previsiones de hambruna que se van a volcar particularmente sobre países pobres, y particularmente los países más pobres de África. Ha sido un gusto, un placer estar aquí en Andares y haber conversado Bueno, contigo y con los televidentes. Gracias. bueno, ha sido un gusto, Néstor. Hasta la próxima.